Buenas tardes a todos. Con esta conversación le vamos a ofrecer a pedido lo que es la historia de la Virgen del Valle. En el pedido figura que el sacerdote Padre Molas soy yo. A principio del episcopado de Monseñor Piedrabuena, el primer obispo de Catamarca, ya existía el seminario diocesano que se había construido para que la Virgen tuviera sus propios sacerdotes. Y estaba a cargo de los misioneros de la Pura y Limpia Concepción, una institución de Francia, nosotros llamábamos los lourdistas. Y al padre Antonio Larruy le pide a Monseñor Piedrabuena que recopile todo lo que pueda de los documentos que hubiere en los distintos archivos y si podía hacer una historia de la Virgen del Valle. Y lo elogia llamándolo el historiador teólogo, porque en realidad en Catamarca, como pasa con la Iglesia misma y si lo prefieren con toda la humanidad, no se entienden las acciones humanas solas, sino un objetivo. Y Catamarca tiene la historia de la Virgen del Valle, es la misma que la historia de Catamarca. Y no son dos caras de la misma moneda. Son como en el tejido, el entramado. La Virgen sería la trama, porque es la única que estuvo desde el principio hasta el día de hoy, y todos los demás la urdiembre, las distintas situaciones a lo largo de los siglos que han ido enmarcando la historia de la Virgen en Catamarca. Hablamos de la mamá de Cristo, en su pura y limpia concepción, y los acontecimientos propios de lo que ha ocurrido en este valle. Y hay que empezar por algún lado, y voy a empezar por la mañana del 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana, desde la nave capitana, ve la tierra, después de 3 meses de navegar, pero también es América la que ve las naves llegar, y dice el San Juan Pablo II, el día en que América conoció a Cristo. Así define el día del encuentro primero, y la nave capitana era la Santa María, que por un accidente se destruye en el puerto y no puede volver a España, y con las maderas de la Santa María hacen el primer fuerte. Ya es como una especie, un signo. Tiempos más tarde le llamarán la estrella de la evangelización, es la capitana, es la que trae a Cristo, como ocurrió el día en que quedó grávida de Dios y lo primero que hizo es llevar a Cristo a Isabel. María partió y fue sin demora. Esto se va a ir dando a lo largo de la historia de la Iglesia. María que toma la iniciativa, que llega primero, pero con Cristo. La conquista y la evangelización, con sus luces y con sus sombras, fue muy rápida. Tanto así que de 1492 a 1531 ya tenían obispo en México, Monseñor Zumárraga. Y fue el momento en que la Virgen personalmente se muestra en el Tepeyac a San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. En esa aparición la Virgen va a decir 2 cosas, que es la madre Teotl, la madre del rey, del sol, de Dios, y que es la madre de Diego, que no estoy aquí, que soy tu madre, le dice. Esa es la característica de la Virgen que va presentándose a toda América. ¿Qué queda atrás? Una Europa que estaba al punto de explotar, y explotó durante ese tiempo, cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia y, entre otras cosas, niega la situación de la Virgen como sin pecado original, como purísima, y niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La respuesta inmediata de los reyes de España fue proclamarla a la Virgen, a la Inmaculada, como patrona de todos los reinos de España. Y ahí se empieza a cantar lo que usted ha cantado tantas veces,
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Vienen juntas las cosas. La Virgen en Guadalupe está grávida, tiene el cinto alto y ya está portando a Cristo. Y ella es la que se presenta como madre. ¿Por qué importa eso? Porque la Virgen del Valle es una guadalupana. Lo que no tiene es la radiadura, el sol, pero por lo demás en bulto, pero rápidamente apareció que la habrán pintado hasta el infinito, porque la Virgen, no conozco otro caso en que ella misma haya dejado la imagen, en este caso en la tilma del indio Diego, una imagen que cuanto más la estudian, más misteriosa parece, que si está ligada a la tela, si no está ligada, que las pupilas, es todo un espectáculo y es una imagen que surge a partir de la Virgen, es la imagen que la Virgen de sí misma quiere dar. Y como la Virgen del Valle, la que está aquí en el altar, es una guadalupana, por eso me entretenía en esto. Y además, en la peana, abajo, la imagen de la Virgen del Valle dice pura y limpia concepción. Lo que se ha propagado en América como imagen de la Inmaculada, en realidad es la Asunción que pintó Murillo en España. Acá en la Basílica, a la entrada en el nártex, uno entra de la primera puerta y al lado hay una copia de la Inmaculada, pero es una copia de Murillo, pintor español, y representa más bien la Asunción de la Virgen. Pero no es posible, no es fácil en todo caso, mostrarla a la Virgen en el primer instante de su ser natural, en el vientre de su mamá. Por eso se ha tomado otra imagen. La Virgen del Valle sintetiza lo que los reyes de España promovieron a través especialmente de los padres franciscanos y lo que ella misma se muestra en el Tepeyac con esta ropa, con esta presentación, lo cual nos sorprende que muy pronto los propios españoles la vistieran como Inmaculada española. Lleva en sí misma las dos cosas, la base y diciendo que es la Inmaculada y la imagen que es la Virgen de Guadalupe. Empezó tan rápido la evangelización que pronto en lo que es nuestro NOA, el Tucumán, ya estaban planteándose la conquista y la evangelización. Y venían de España para esto. Entre esos vino en una ocasión don Gaspar de Medina, uno de los tantos capitanes españoles que venía bajando, cruzó México y bajó por el Pacífico para por La Serena, en Chile, ingresar al NOA argentino y sumarse a la conquista, porque en ese momento los que más le ofrecieron resistencia a los españoles fueron los calchaquíes. Y entonces toda una estrategia para traer capitanes que entraban, que era más fácil entrar por ahí que entrar por el Río de la Plata. En el 31 la Virgen se manifiesta y en el 53 fundan la primera ciudad en el territorio argentino, Barco 1, Barco 2, Santiago después, que desde el punto de vista eclesiástico pasó a ser la sede de Córdoba. En el 53, 1553, se funda, para empezar a rodear a la nación calchaquí, es hacia el este de lo que es el Valle Central de Catamarca. Poco tiempo después, en 1558, funda la ciudad de Londres, que para nosotros está en el oeste, pasando el Ambato. Y le ponen ese nombre en honor a que el rey de España se había casado con una reina María Tudor de la corona inglesa, y los españoles estaban enojados, decían que era un nombre herético. Ya había dos más en el norte, se funda Jujuy, se funda Salta, Tucumán, pero faltaba el sur. Y es una fecha importante porque Ramírez de Velasco
funda la ciudad de La Rioja, que para Catamarca es una cosa sumamente importante para entender la historia de Catamarca. Funda La Rioja y como consecuencia lo primero que hace con Tucumán es poblar el valle, que no había sido visitado, pero no, con lo feraz que es y con lo hermoso que es el valle, no había población. Inmediatamente empiezan a poblar y le dan las mercedes a los capitanes que habían estado en la guerra conquistando el Tucumán, que era contra los mocovíes, contra los bichis y todas las tribus que se aunaban junto a los calchaquíes. El capitán Medina, al bajar de México hacia La Serena, se queda un tiempo en el Cusco, en Perú, y contrae matrimonio con una princesa inca, Bárbara Colla, que era la nieta de Manco Cápac, un inca de los últimos conocidos. No sorprende porque los incas no fueron desplazados tan rápidamente. Seguían influyendo y sus familias eran consideradas. El rey de España los había autorizado a usar escudo real y hasta llegó cuando Belgrano quería restituir el incario para que unificar toda la parte que le habían tocado los españoles en la distribución de América del Sur. No le aceptaron, claro. Este hombre viene y tiene algunos hijos con Bárbara Colla. Uno es Juan de Medina, uno de los primeros sacerdotes criollos que tuvo el NOA, y que toda esta documentación se dedica a catequesis. Su hermano Luis de Medina se casa con Beatriz del Bautista. No tienen hijos y a ellos les toca una parte que es donde está ahora la ciudad, les toca como merced, con algunos indios que todavía estaban dóciles y que los tenían en encomienda. Ahí se supone que ellos trajeron la imagen de la Virgen del Valle. Como no tienen familia, muere ella y él vende las tierras a los que habían recibido, como Salazar, había recibido de esa zona. Es ahí posiblemente donde la imagen pasa a poder de los indígenas, porque era para ellos que la había traído, le había hecho una capilla y ellos la llevan. Hasta acá lo que suponen los historiadores. Está en línea de punto, es altamente posible, no hay ninguna otra tradición que la deducción que hacen los historiadores. Parece bastante verosímil. De última cierro esta parte diciendo que yo mismo me hubiera gustado saber cómo es el origen de la imagen, de dónde vino, pero llegué a la conclusión de que es una falta de respeto preguntarle a una dama qué edad tiene. Así que ahí queda lo que es cierto y empieza la tradición oral. Esta tradición oral está sintetizada recién en el año 1764. Ya para esto que la ciudad había sido fundada y todo lo demás. Todo lo que sabemos desde la salida de la Virgen de la Gruta, que ya lleva 400 años, hasta 1764, lo sabemos por la información jurídica, como la llaman. De todos los que habían estado a cargo del gobierno del Valle, estaba Leonardo Valdés, un hombre del que se habla poco y en Catamarca no vi nada a su nombre. Este hombre era de Salta y fue enviado para ser como el administrador del valle. Y esto ya está todo documentado. Gracias al padre Larruy, está todo documentado. Él dice que se tomó la molestia de analizar todas las actas del Cabildo, desde que Mate de Luna, al fundar la ciudad, genera el Cabildo y busca las actas del Cabildo y las actas del Cabildo de Tucumán.
en ninguna parte se nombraba a la Virgen del Valle. Cosa no sorprendente porque los actuales historiadores siempre en la historia de Catamarca le dedican muy poco espacio. Sin embargo, el historiador teólogo dice, no, todo el espacio le pertenece. Este hombre, Valdés, le pide al cabildo que bajo juramento haga una información de las personas que quieran informar algo, ¿qué saben de la historia de la Virgen del Valle? ¿Qué oyeron decir? Porque entre la Gruta de Choya y la información son 150 años. Y entonces, ¿qué quedó en la memoria de la gente? ¿Qué es lo que se dice? El cabildo le acepta, pero tienen que pedirle al vicario de la matriz, de la iglesia matriz, que haga, que él levante la información. Le indican al vicario, acepta, pero muere sin haber podido hacer nada. Cuando llegue el otro vicario, todo el trámite de nuevo y se hace la información. Se decide que va a ser en abril de 1764, para lo cual piden que se celebre una misa solemne con predicación y procesión el día 25 de marzo, el día de la Anunciación, para el éxito de lo que iba a ser al mes siguiente, iba a ser la información. Ese día se hizo la misa, la procesión. Hay detalles curiosísimos, porque primero el cabildo catedral, no era catedral todavía, del cabildo de la matriz, informa al cabildo civil y dice, bueno, se ha hecho esto y estamos impresionados porque aunque no era año jubilar, 4.000 personas comulgaron, lo cual tuvo a los sacerdotes de jesuitas, los de mercedarios, los franciscanos y el clero secular, todo el día y toda la noche confesando. Fue espectacular, dice, fue el día en que la Virgen aceptó el homenaje de sus hijos y les brindó una buena mesa, un buen alimento, el cuerpo y sangre del fruto de su bendito vientre. Es precioso poder leerlo en alguna ocasión a esa información, para ver cómo el cariño por la Virgen y los cabildantes no se quedaron cortos. Cuando van a hacer la información, hablan también, primero de que a la Virgen la muestran, en aquel entonces se las guardaba en un armario bajo llave. Hay algunas iglesias en España que todavía utilizan ese trono sellado. Que la muestren al pueblo, que la saquen afuera para que el pueblo la pueda ver, no se la veía con facilidad, estaba siempre resguardada. Y después dice la procesión, y no faltaron los vientos, dice, que muy de Catamarca, que apagaron todas las velas de los peregrinos, menos los 2 candeleros que iban sobre las andas. Y las andas, dice, como siempre hay desiguales, notorio, sale el santo torcido para algún lado. Es una costumbre de los desiguales. Cuando vuelven, los candeleros no estaban atados a las andas y no se habían caído. Y los propios chacareros que habían venido para la celebración estaban con un problema en ese momento, en marzo, porque el gusano les estaba comiendo los algodonares. Estaban en ruina una vez más. Cuando vuelven de la misa y la procesión, no podían creer, estaba todo espectacular. Esas cosas que la Virgen, el primero de los 51 que al mes siguiente va a testificar bajo juramento, bueno, él también cuenta. Entonces, ahí aparece todo lo de Choya, lo de ir a Valle Viejo, la historia de la Virgen que estuvo en el vientre, vaya a saber cuánto tiempo, de la Madre Tierra, en la cueva del Ambato, silenciosa, como estuvo en Nazaret. Y de pronto sale, sin demora, cruza el río, siempre en brazos de alguien, claro, y va a una casa de familia, como la Virgen fue a la casa de Isabel, a ayudarlos. ¿Qué podía hacer por los chacareros? Y ayudarlos con las cosechas,
de que no haya plagas. No se olvide, la Virgen es experta en plagas, endemias, pandemias y epidemias. Y nosotros todavía estamos viviendo con asombro algo que por lo menos es maravilloso. Volviendo allá, ayudarlo al hombre, y un día la Virgen ya había cosechado el algodón, ya lo tenía listo, y el algodón es muy volátil, la fibra de algodón. Se le prendió fuego y él la puso a la Virgen sobre los fardos de algodón y le pide por favor que no se quemen, y no se quemaron. Y ahí se enteró todo el mundo, ahí se hizo más conocida y salió de la casa ya para toda la población del valle, que acudían por todos lados, le hicieron una ermita, una capillita, y la tenían ahí. Llegó un momento en que era tan notorio esto que las mismas personas le pidieron al obispo, que estaba en Tucumán, que le diera a los franciscanos la custodia de la imagen de la Virgen. Y allá se fue Salazar sin abandonarla hasta el día de su muerte. Pero había otro problema. Toda la estrategia militar estaba rodeando desde Jujuy a San Juan, incluido Santiago y Córdoba. Se habían levantado en el 1631, en 1620 la Virgen sale de Choya para el Valle Viejo. En 1631 a 1659 las guerras calchaquíes no dejaban títere con cabeza. Las dos primeras Londres, más después la ciudad de San Juan Bautista, destruidas, sistemáticamente destruidas. El único lugar de todo el NOA donde a pesar de intentarlo no pudieron entrar fue este valle de Catamarca, el valle central, decimos nosotros. Los españoles veían que venían como, calculan en 3.000 los indios y ellos eran 200, pero no llegaban y salían despavoridos. No se explicaban qué podía pasar. Esto viene de la información jurídica, del nieto de uno de los españoles. Cuando se hace la información, aparece el nieto de un indio y dice, mi abuelo me contó que cuando querían atacar, en el cielo aparecía una imagen que les desviaba las flechas. Esa es la expresión. Los aterrorizaba, decían todos, ¿no? Pero era que nos desviaba las flechas. No pudieron atacar. Terminada la guerra, el levantamiento allá por el 59, y se hace la repartija de indios, ya para el servicio y encomienda y lo demás, a Catamarca le tocan 900. Cuando vienen, van a visitarla a la Virgen, que estaba en la caja. De la caja dicen que se escapaba estando con candado, y es cuando aparecía ya en los aires. Y ahí los indios la reconocen. Esta era la que no nos dejaba pasar. Lentamente los visitantes y los locales, cosa que no lleva un día, sino muchísimos años, se fueron como compaginando. Pero había que fundar la ciudad, porque era un valle hermosísimo para esto, y como La Rioja, casi todos los riojanos se vinieron para acá, y gran parte de los tucumanos, La Rioja casi colapsa, porque vivían allá, pero tenían sus tierras acá. Entonces, el gobernador Gallo le escribe al rey de España diciendo que tenía que haber una ciudad, y lo autorizan. Y bueno, sí, viene se va a fundar la ciudad, viene el que fue gobernador del Tucumán, Mate de Luna, y marca de este lado del río, donde estamos ahora, marca la ciudad. Planta el rollo y deja el estandarte y el cabildo, por lo cual ya es jurídicamente ciudad. Y se va, pero los chacareros ni se movieron donde estaban. Se entera la última de los Austrias que gobernó España, la reina Mariana, que gobernaba en nombre de su hijo, que parece que no era muy apto.
y ella se entera y exige, la reina fundadora, decimos nosotros, ¿no? La gobernadora, exige que se funde la ciudad. Entonces viene el teniente de gobernador, Bartolomé de Castro, marca todo de nuevo, un bando para decirle a los chacareros que si no vienen le van a quitar las mercedes. Y el padre Larruy lamenta no haber conseguido ningún documento de ese traslado. Dice, yo sospecho que fue así, y así fue. Después Redonet encontró en el archivo americanista de Córdoba 2 documentos, las cartas de Bartolomé de Castro al Cabildo y del Cabildo al rey, explicando cómo se había hecho la fundación. Después que plantó todo, hizo una capilla de 8 por 10 varas de tijera curiosa y todo, la describe a la primera capilla que hace acá, pone aguadores, pone todo lo demás, con una procesión del Santísimo Sacramento y la imagen de Nuestra Señora del Valle, los dos que están ahí. Él en la Eucaristía, cambian las hostias, pero no su presencia, y la Virgen, esa imagen. Procesión, desde allá, dice, cruzaron el río del Valle, que estaba crecido, pero él había hecho un puente, abrió caminos, misa solemne, cantada, procesión y predicación, y empezó la historia de la ciudad de Catamarca habitada. Una vez más la Virgen era protagonista directa de apaciguar, de trasladar. A pesar de eso, desde la fundación de la ciudad en 1853, la fe, la devoción por la Virgen había empezado a decaer. Y entonces cuando Leonardo Valdés, ya en 1700, hace la información jurídica. Y están todos los detalles que hoy son parte de esa tradición, pero es tradición oral, con todas las luces y sombras que esto pueda tener. Las certezas que da, cuando uno estudia Biblia se da cuenta de la importancia de la tradición oral. Más que todo cuando Dios, que dirige la historia, la lleva en una dirección determinada. Después de la información fue como fue decayendo, estamos hablando de 1764. En el 1800 vuelve otra vez todo a cobrar auge. Hay que recordar que en el 1859 la Virgen se aparece en Francia, en Lourdes, y le dice a Santa Bernardita Soubirous, yo soy la Inmaculada Concepción. Cosa que los franciscanos venían promoviendo, pero recién en ese momento la Virgen se va a mostrar. El dogma viene en 1854, es más tarde, el dogma ya de la Inmaculada. Y en 1891 empieza a construirse este templo. En 1891, perdón, después de Francia, se empieza a construir este templo dedicado a la pura y limpia Concepción del Valle. Ya el padre Esquiú, que había estado acá con el vicario Segura que hizo la catedral, cuando el vicario Segura le escribe contándole con alegría cómo habían puesto el remate de la cúpula, que es como una especie de Eucaristía, el padre Esquiú, Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, el venerable y pronto beato padre Esquiú, le escribe y le dice, tenés que poner sobre el techo de la iglesia la imagen de la Virgen de Lourdes, en bronce, no hecha en Córdoba, en Francia. Por eso, si usted viene a Catamarca, habrá visto que en la catedral está la imagen de la Virgen de Lourdes, y uno se pregunta, ¿por qué ella? Es la pura y limpia Concepción. De modo que detrás de eso viene el primer obispo en 1810. En 1816 ese obispo le hace el camarín a la Virgen. En 1941 el otro obispo, Monseñor Hanlon, redescubre la gruta recién entonces, desde que la Virgen había salido de allá, en el año
1620. Ya en el 54 el Congreso Mariano, para esa época el general Perón la había proclamado patrona nacional del turismo, pero como eso terminó con algunas quemas de las iglesias, el padre Varela, que estaba a cargo de la basílica, se la llevó a su casa para salvaguardar la imagen, porque ya lleva 400 años y decía Monseñor Rausri Osa, cuando vino para el centenario de la coronación, dice, tienen que guardarla, esto es una joya. La Virgen sabe cuidarse a sí misma. Hoy, después de celebrar tantos centenarios y tantas cosas, con una memoria, por un lado documentada, por otro lado histórica, muchísima literatura y sobre la Virgen, lo que nos queda a nosotros es hoy. Nosotros hay que distinguir entre milagro y maravilla. Lo que está pintado en el techo de la basílica son las primeras maravillas. Milagros hubo. En la información jurídica sabemos que hubo resurrecciones, que hubo curaciones milagrosas. Nosotros hemos asistido en nuestra generación a una maravilla. Allá en el 2006, un terremoto que en todos lados mata algo. Acá no. Casi 7 de densidad y casi duró unos cuantos minutos, una cosa que se preguntaban de San Juan, los que están en el sismógrafo allá, que no puede ser que no haya habido ninguna destrucción. No, no lo hubo. Al día siguiente, que era el día del cumpleaños de la Virgen, nos decían a los catamarqueños que no salgamos a las calles, no nos expongamos porque puede haber réplicas. Estábamos celebrando el cumpleaños de la Virgen con torta y sidra frente a la basílica. Tenemos una cierta certeza porque de ese terremoto, pilotos de aerolíneas que acababan de despegar dicen haber visto sobre el valle una niebla azul, celeste. Ha habido muchas manifestaciones así que como la Virgen no necesita ser canonizada, los milagros los hace, no. La misma basílica tiene exvotos de todos los siglos que están hablando continuamente hasta hoy de su atención. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué el mundo está de rodillas frente al coronavirus y la provincia de Catamarca, por una persona que sin querer, sin saber que lo portaba, ingresó y no hay más de 60 en toda la provincia debidamente custodiados, 28 de los cuales ya se recuperaron? ¿Por qué Catamarca no lo tiene? Hay de toda clase de opiniones. Algunos tenemos la nuestra. Cierro con esto. Está bien, de la cueva de la gruta sale a un hogar, a una familia, la de Salazar. De la familia al pueblo, del pueblo a la ciudad. De la ciudad, allá por el 1853, la Constitución Nacional, que se desangraba el país con los caudillos y no la aceptaban a la Constitución, y la Virgen del Valle trajo de las chacras un fraile franciscano que desde esta iglesia, desde el solar, porque era la iglesia anterior a la catedral, predicó el famoso sermón de la Constitución con el que empezó la pacificación nacional. Estamos a nivel nación. Ahora hablamos del mundo, desde acá para el mundo. ¿Qué fue Nazaret cuando la Virgen aceptó ser la Madre de Dios? Un suburbio, un asentamiento, un lugar pobre. Y mire cómo está ahora. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Primero, como decía Fray Mamerto Esquiú, cuando predicó el sermón, obedeced, señores. ¿Qué tenemos que obedecer? Póngase el barbijo, me lo acabo de sacar porque estoy prácticamente solo. Póngase el barbijo, quédese en su casa, rece. No se exponga ni exponga a otros. Esa es la obediencia civil, hágalo. Aunque nos cambie todo, nos haga perder negocio, hágalo. Obedeced, señores.
¿Y cuáles son los otros pasos? Depende de ella. Lo va a hacer saber. Ave María Purísima.